Tipos de procesadores y reloj. Funciones del microprocesador. Realizar operaciones de cálculo. Dar órdenes a los componentes para que funcionen. La principal característica de los microprocesadores es la velocidad, que se mide por la cantidad de operaciones por segundo. La velocidad se mide en hercios. Un hercio representa una operación por segundo. Un megahercio es 1.000.000 de operaciones por segundo. Un gigahercio son 1.000 millones de operaciones por segundo. Los microprocesadores actuales tienen velocidades de más de 3 GHz. Esto quiere decir que pueden ejecutar más de 3.000 millones de operaciones por segundo. Tipos de procesadores. Intel y AMD fabrican la mayoría de los microprocesadores del mercado. Aunque también existen muchas otras marcas de microprocesadores, las cuales son Kyrix, Motorola, IBM, Sun Microsystems, ARM. Esta es la lucha que han tenido las empresas más grandes de procesadores Intel y AMD. Intel vs AMD. Intel, creada en 1968 por Gordon Moore y Robert Royce. Esta empresa empezó creando el corazón de la calculadora, que en un futuro se convirtió en 40 años en la empresa más importante en lo que a computadores se refiere. AMD. Advanced Micro Devices. Fundada en 1969, es la segunda empresa más importante del mundo. Microprocesadores Intel, Gamma. Celeron. Marca Celeron. Y Celeron D. Gamma. Pentium. Marca Pentium 4. Y Pentium D. Gamma. Core. Marca Core 2 Duo. Core 2. Y Extreme. Dentro de cada marca, existen diferentes velocidades, por ejemplo Pentium 4. A 3 GHz. Intel Celeron. Celeron es el nombre que lleva la línea de microprocesadores de bajo costo de Intel. El primer Celeron fue lanzado en agosto de 1998, y estaba basado en el Intel Pentium II. Posteriormente, salieron nuevos modelos basados en las tecnologías Intel Pentium III, Intel Pentium 4 e Intel Core 2 Duo. El más reciente está basado en el Core 2 Duo. Los procesadores Intel Celeron D ofrecen al usuario una opción asequible para navegar por Internet, utilizar software de aprendizaje o programas de ofimática, de programación o bases de datos. Microprocesadores AMD. Existen muchos tipos de procesadores, uno de ellos es AMD FX, que puede tener 8, 6 y 4 núcleos. AMD se ha situado mucho más en el mercado doméstico y en videoconsolas. Intel o AMD. Ambos ofrecen una gran variedad de procesadores. Ambos incorporan excelentes tecnologías. Intel es mejor que AMD en ventas. AMD es mejor que Intel en compatibilidad, precio y mínimo consumo de energía. Intel es líder en tecnologías y características adicionales, además de crear chipsets y tarjetas madres para sus procesadores. AMD supera a Intel en núcleos físicos. Intel lleva un buen terreno en el campo de las portátiles. AMD supera a Intel en gráficos. Pero, ¿qué hay que saber de un procesador? Es, por decirlo así, el cerebro del ordenador. Este chip está formado por millones de conectores. Es colocado en un zócalo o espacio en la placa base, y su tarea básicamente es ejecutar los cálculos matemáticos necesarios para que funcionen todos los programas del ordenador, desde el sistema operativo hasta la pequeña calculadora de Windows. Ahora vamos a ver algunos consejos para elegir un procesador. Debes elegir un buen compañero. Es decir, el rendimiento final de un equipo no depende solo del procesador, sino también de otros componentes como por ejemplo la memoria RAM. No siempre lo más rápido es lo mejor. El rango de las frecuencias actuales oscila entre los 2 y los 4 GHz. Sin embargo, es preferible tener una frecuencia de trabajo intermedia y varios núcleos. Así conseguirás que el ordenador trabaje con más holgura. Como sabrás, las principales marcas, Intel y AMD, acaparan las ventas de microprocesadores. La eterna cuestión de cuál elegir dependerá del resto de componentes que elijas para tu PC. También te podemos decir que AMD es un poco más económica que Intel. ¿Sabías que el primer procesador fue el Intel 4004, fabricado en el año 1971? Se desarrolló originalmente para una simple calculadora de mesa, y resultó ser toda una revolución. También se le conoce como clock rate.
La frecuencia de reloj es la velocidad en ciclos por segundo, medidas en hercios, con que una computadora realiza las operaciones más básicas. Diferentes chips en la placa madre pueden tener diferentes frecuencias de reloj. En general, en computación, cuando se habla de la frecuencia de reloj, se está haciendo referencia a la velocidad del CPU, el microprocesador. El reloj es un generador de ondas cuadradas periódicas, utilizado para que todo el sistema esté sincronizado.